Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a una emisión más de su noticiario Perspectivas, aquí en Rompeviento TV, y de parte de quienes conformamos este medio, pues deseamos que los Reyes Magos pues le hayan llevado su regalito ahí a su casa, y si no se lo llevaron pues físicamente, pues seguramente se lo van a enviar a través de la salud que usted pueda y debe tener para este 2021, para este año que ya arrancó y que se avecina. Pues vaya que sí, movido y trepidante este año 2021. Así que gracias por acompañarnos en esta emisión. Feliz Día de Reyes Magos. Ojalá y le toquen muchos muñequitos, por lo menos uno, para que se moche usted con los tamalitos para este Día de Reyes. En fin, pues gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un noticiario pues bastante nutrido de información. Y vamos a iniciar con nuestra queridísima mesa, con los abogados pues más queridos de México y posiblemente del mundo, el queridísimo Federico Anaya Gallardo, que ya se encuentra con nosotros. Mi querido Federico, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ernesto. Hola a todos. Gracias, Federico. David Peña, pues nos está mandando un mensaje que está por incorporarse ahorita aquí en la transmisión. Así que mientras se va incorporando nuestro queridísimo David Peña, el abogado, pues mi querido Federico, me permito incorporar un tema que podamos abordar, te propongo de manera muy breve para no perder el hilo de los temas que estamos anunciando para transmisión en este noticiario. Pero pues Estados Unidos está ardiendo, ya lo habíamos estado nosotros señalando en varios programas, y hace 2 días precisamente entrevistamos a Ted Lewis, director de Global Exchange allá en San Francisco, California, donde pues nos daba así de manera muy detallada todo lo que se estaba jugando en el estado de Georgia en el proceso electoral, y no me refiero para la cuestión de la elección del presidente, sino 2 senadores claves en ese estado que está en disputa. Y bueno, todo parece indicar que los demócratas están ganando esos 2 escaños claves para el Senado, y eso le trompica a Trump muchas cosas, y entonces hay unas protestas, hay un caos tremendo en los Estados Unidos, toque de queda se ha llamado ya por parte de la alcaldesa allá en Washington. En fin, el Capitolio y Estados Unidos está que arde, y este tema lo vamos a abordar a profundidad con Ted Lewis precisamente al terminar la mesa contigo y con David Peña. Pero tengo este videíto y unas ediciones rápidas que hicimos acá en Rompeviento a propósito de las protestas, así que si te parece, vamos a verlas y las comentamos brevemente aquí con la audiencia y Perfecto. Con David Peña, que se vaya, ¿vale? Gracias. Pues vamos a ver este video, mi querido Leonardo, y regresamos a cuadro.
Mi querido Federico Anaya Gallardo, pues vaya que son imágenes inéditas para un país y un gobierno de los Estados Unidos, y en redes sociales acá en México, pues muchos de los planteamientos que está haciendo la audiencia, quienes están alcanzando a ver estos videos, es ya quisiéramos ver si esos fueran afroamericanos los que estuvieran haciendo esa protesta pro-Trump. ¿Qué les pasaría a esos afroamericanos? ¿Qué decir de estas protestas? ¿Qué se te viene? ¿Qué es lo primero que se te viene, Federico Anaya? A ver, yo te diría, de entrada, aclarar que las cosas no son inéditas. Este asunto de que los Estados Unidos son ordenados, respetuosos, etcétera, es una mentira propagandística. Y lo que pasa es que en términos generales han sabido arreglar sus broncas sociales y políticas de otra manera, pero la violencia nunca ha estado lejos del Capitolio. En los años 60, 70 tuvimos manifestaciones que terminaron en barrios quemados. Lo que es interesante es la toma del Capitolio. Lo más cercano en la historia fue cuando los veteranos de la Primera Guerra Mundial, en medio de la depresión, pidiendo que el gobierno les entregara un bono que se los iba a dar en pedacitos, que se los diera de un golpe para poder comer, organizaron una gran marcha y entraron a Washington, pero hay un detalle. Antes de que estos pobres que exigían que les dieran para comer pudieran acercarse al Capitolio, el general MacArthur los reprimió, les aventó los tanques y los caballos. Aquí lo que es interesante es que no son afroamericanos, no son pobres, y entonces, en ejercicio de sus libertades ciudadanas, llegan hasta el Capitolio, entran y, como lo vimos ahí en una de las imágenes, rompen una ventana o varias y entran por la puerta y se enfrentan. No es la primera vez que pasa, mucho más antes en el tiempo, 5 años antes de la Guerra Civil, en el siglo XIX, un diputado sureño y racista fue y golpeó a bastonazos a un senador. O sea, la violencia en Capitol Hill no es extraña, no es nueva, o sea, inédita no es, pero nos da una idea de la polarización que hay. Y un contexto importante, ¿por qué están enojadas estas personas, estas manifestantes de derechas? Porque el Senado, contrario a lo que ellos deseaban, votó, al final de cuentas entiendo, en contra de la revisión de la elección. Es un enredo, es difícil de explicar, pero si las dos cámaras del Congreso no aceptan el reporte que les mandó el colegio electoral, se puede volver a abrir la discusión sobre la elección y entonces las dos cámaras del Congreso tienen que elegir al presidente, para decirlo rápido y sencillo. Entonces lo que querían era impugnar la elección en el Senado y volver a votar, ya no la angelicanos. Dijeron, nosotros no vamos a votar en contra del voto popular. Se enojaron estas gentes y entraron al Capitolio. Pues sí, y además Mike Pence, el vicepresidente, pues está negando a apoyar el golpe de Trump, y eso pues encendió todavía más los ánimos, no solamente ya de la gente pro Trump, sino del propio Donald Trump, que incluso hasta había anunciado que él iba a participar en las manifestaciones. ¿En serio? Y sí, ¡Wow! sí, ayer, sí, hace 2 días lo anunció, y era así, pues prácticamente surrealista. Ya está con nosotros el mismísimo Hola, hombre, el David. último hombre Malboro. Buenas tardes, David. Hola, ¿cómo están, muchachos? Buenas tardes. Buenas Perdón tardes. por la demora, estaba en otra llamada, pero ya estoy pendiente acá. Gracias. No, nada más era rápidamente, mi querido David Peña, hablábamos de lo que está pasando en los Estados Unidos. Pasé un video ahí sobre las protestas, es lo que pasamos. Y nada más un breve comentario para poder entrar ya a los temas que nos ocupan. ¿Qué opinión te merece lo que está sucediendo en Estados Unidos? Mire, yo creo que es igual una muestra digamos, del viejo esquema de polarización que estuvo utilizando Donald Trump durante todo su mandato.
Ahora se lanza ya no solo contra los demócratas, contra las organizaciones que entre comillas él llama terroristas de extrema izquierda, ¿no? Todas estas etiquetas que estuvo usando Trump, sino incluso ya se lanza contra un propio grupo de republicanos. Un grupo que se llama In Zero, una cosa así, que son como republicanos solo de nombre, es la traducción en español. Entonces, que son este pequeño grupo, pero que ya va siendo cada vez más grande, que no está siguiendo el juego de Trump y que no está sumándose a esta ola ya de estupideces en este momento, ya ni siquiera son argumentaciones legales ni dudas, ¿no? Ya es una suerte de absurdo en el que ha caído Trump y que, bueno, pues precisamente como lo comentaba Federico, ya incluso en el propio Senado no ha alcanzado, no, digamos, ahí hay una discusión porque fueron 12 senadores los que se opusieron a la calificación como tal del colegio electoral, es decir, con la propia calificación que se hace en este esquema abigarrado que ya se ha comentado aquí en Rompeviento con otros analistas del colegio electoral en Estados Unidos, al final es la calificación como tal final de la elección la hace el Congreso, en este caso el Senado. Cuando hay consenso, pues se hace una calificación genérica, se aprueba y ya, no hay mayor discusión. En este caso hubo 12 senadores republicanos que se opusieron a hacer esa calificación, digamos, de facto, esa calificación en la práctica, y eso abre la necesidad de generar un debate para los pros y los contras de la calificación de la elección. No va a haber ningún cambio, no hay mayor ciencia, no va a haber nada que pueda alterar los resultados ni nada, eso ya está hecho, ya es consumado, pero sí va a abrir un proceso político de discusión que puede durar días en la discusión, para que al final la mayoría acabe imponiéndose y validando el proceso electoral. ¿Pero qué implica todo eso? Bueno, digo, insisto, son actos desesperados de Trump en esta lógica, yo insisto, ya absurda, estúpida, de seguirse aferrando a una idea del fraude electoral que no hay, cuando menos, evidencias ni datos que puedan suponer y mucho menos confirmar que existió. Y bueno, esto último de lanzar ya sus huestes, literalmente, sobre todo los Proud Boys, que son un grupo ultra derechista, radical, que había estado vinculado, algunos de sus líderes, incluso a células del Ku Klux Klan, del viejo Ku Klux Klan, en el sur de Estados Unidos. Este grupo de Proud Boys que se llama, que por cierto es liderado por un latino, cosa bastante rara, ¿no? Enrique Trailo o algo así se llama, que él encabeza también el Latinos por Trump. Son principalmente estos grupos de extrema derecha los que han salido ahora a las calles ya como un acto de desesperación. Yo creo que ahí nada más es para mostrar el último resquicio de fuerza que le queda a Trump, y que era precisamente acudir o llamar a estos grupos ultra radicales de derecha. Es un acto de desesperación, no va a pasar a más, ya se decretó el toque de queda en Washington, lo acaban de reportar una periodista desde allá, lo subió en Twitter, y bueno, yo creo que eso va a calmar también los ánimos. La Guardia Nacional no se ha sumado a ninguna de estas protestas, ni de un lado ni del otro, ha estado como conteniendo, y yo creo que va a cumplir con su función también de contener. Esto va a pasará un día hoy, mañana, no creo que tenga mayor efecto, pero, insisto, solo queda como en el registro también un acto más de desesperación y de estupidez del todavía presidente Trump. Muy bien, mi querido David Peña, nada más te comento que aquí ya están diciendo Grace Pace, mi querido David Peña, bienvenido. Y también están haciendo ya comentarios. Macua Méndez dice: David, te ves muy bronceado, así que pues tendrás que aclarar si estabas ahí con el doctor Gatell ahí en Cipolite. Pues, tienes el audio muteado, Es la luz, miren, voy a cambiar la luz, ¿eh? Es un efecto de luz, nada más que tengo mala luz aquí en Okay. me voy a poner aquí la luz. Mucho mejor, mucho mejor. Sí, no. Yo no estaba en Cipolite, no he ido a Cipolite. No he ido a Cipolite. Bueno, caballeros, pues entrando directamente en materia, vamos a ver un video del presidente López Obrador, que hoy una periodista veracruzana tuvo a bien preguntarle al presidente López Obrador: ¿y Lozoya, apá?
y el caso Lozoya, APA, ¿qué pasó ahí? Así que vamos a ver el planteamiento de la periodista de, creo que me parece, no recuerdo de qué medio de comunicación del estado de Veracruz, y la respuesta del presidente López Obrador. Un mensaje, un saludito ahí al cliente aquí de los abogados, al cliente consentido de los abogados, el fiscal Alejandro Hertz Manero. Así que veamos al presidente Andrés Manuel López Obrador hablando sobre Lozoya. ¿El fiscal le ha dado información, algunos datos? No tengo información del fiscal, pero lo que considero es de que se están llevando ya mucho tiempo en las averiguaciones. Desde luego le tengo confianza, lo he dicho varias veces, al fiscal, al licenciado Alejandro Hertz Manero. Es un hombre íntegro y comprometido con la impartición de justicia. Sin embargo, coincido de que ya ha transcurrido mucho tiempo, aunque también imagino que se están haciendo bien las cosas, se están presentando las pruebas ante el Poder Judicial, en fin, lleva algún tiempo la investigación, pero ya creo yo que es necesario, lo digo de manera muy respetuosa, porque la Fiscalía es autónoma. Creo yo que es importante que se informe sobre el estado de esta investigación, sobre esta investigación y otras. ¿Establecería usted a lo mejor algún plazo a la la Fiscalía para que dé información? No, ¿o cómo pero ya que con esto que estamos ahora expresando, o con este diálogo que tenemos, yo estoy seguro que la Fiscalía va a sus tiempos, ritmos, la profundidad que exige una investigación como la que se está llevando a cabo. Pero sí coincido de que ya es tiempo de que todos estos asuntos se ventilen, que haya información. Existe también la limitante del debido proceso, pero sí puede haber información en lo general. Tu pregunta yo creo que sí puede ser respondida, sí pueden informar cómo va el proceso de la investigación. Mi queridísimo Federico Anaya Gallardo, me quedo con 3 frases del presidente López Obrador. 1, ha transcurrido mucho tiempo. 2, creo que se puede dar información sobre esta investigación y otras, añade el presidente López Obrador. Y 3, a pesar de la limitante del debido proceso, yo creo que tu pregunta, le dice a la reportera, sí puede ser respondida. ¿Cuál es tu mirada frente a esta situación del caso Lozoya? Tú y David son abogados y saben un poco el manejo de tiempos en casos, y para un caso tan relevante como el de Lozoya, pues tendría que haber, me parece, y en opinión también del presidente López Obrador, y seguramente de millones de mexicanos, pues ya ha pasado mucho tiempo. ¿Cuál es tu mirada, Federico Anaya Gallardo? Mira, Ernesto, el problema es que no estamos hablando de la investigación Cienfuegos. El fiscal podría alegar que se ha tardado 40 días sobrados
en Cienfuegos porque la documentación estaba en inglés, se necesitaba que la tradujeran, y aparte es una investigación que no había hecho él, sino que aparte tiene que tratar de entender qué hizo el vecino. Pero en el caso de Lozoya, no. O sea, yo quisiera recordar que el primer intento, la primera petición de aprehensión de Lozoya, hecha por la Fiscalía desde el año 19. Entonces, ellos ya tienen una investigación y en teoría el documento de Lozoya acusando a todos los demás amigos de su banda debería haber servido como lista del súper para ver qué cosas yo ya tenía documentadas en mi investigación y se refuerzan o no se refuerzan con lo que está diciendo ese testigo que tengo acusado y que me ofrece información. Para eso no necesitas tanto tiempo. Y llevamos más de 40 días. Entonces es una investigación propia de la Fiscalía, que aparte ha estado litigando en España, que el fiscal, de las pocas veces que ha salido a público, nos presumió que era tan fuerte su investigación que Lozoya había decidido rendirse y por eso había aceptado que lo extraditaran. Eso nos dijo el fiscal en público. Por lo tanto, ya deberíamos saber mucho más. Y yo estoy ahí de acuerdo con el presidente. La parte loca es que en nuestro sistema republicano y democrático, con división de poderes, tenemos una división de poderes entre fiscal y presidencia. Entonces el presidente sí está presionando, como puede hacerlo, democráticamente, igual que la reportera. Y tendríamos que hacer lo mismo todos los demás. Ahora, yo tengo una duda procedimental y el experto es David. Y entonces yo termino con una pregunta para David. Aparte de todo, si necesitara más tiempo la Fiscalía, que yo creo que no necesita más, que es ridículo lo que se ha tardado, pero si necesitara más tiempo, podría hacer acusaciones y luego pedirle al juez de control que le dé tiempo, ¿no, David? Para seguir investigando. Y yo solamente añadiría a la pregunta que hace el ciudadano magistrado Federico Anaya, mi querido David, es que fue extraditado Emilio Lozoya el 17 de julio. Estamos por cumplir a escasos días, a 10 días prácticamente de cumplir medio año de la extradición de Emilio Lozoya. Tal cual. Mira, yo creo que el dato que nos das justo de los 6 meses ya de la vacación de Emilio Lozoya en su casa aquí en Las Lomas, o no sé dónde esté al final, yo creo que nos marca justo el parámetro de lo que, como decías tú, hemos venido marcando en diferentes momentos en este espacio, que efectivamente el fiscal Hertz es cliente ya de mi querido Federico y servidor, no por su correcta actuación o por sus grandes logros, que ojalá fuera por eso, sino por estas actuaciones que tienen, yo diría incluso, me sumaría a la voz del presidente, desde luego, de poca claridad en las investigaciones. ¿Y a qué voy? Hay una parte que tiene que ver, desde luego, con la secrecía en la investigación. Es una parte de una investigación de carácter penal que tienes que mantener con cierto sigilo, con cierto secreto, para que pueda llegar a un buen fin. Digamos, esa es la idea original de mantener una investigación en sigilo, para que no tengas obstáculos que te impidan la investigación y para preservar el debido proceso, que entre los derechos del debido proceso, están obviamente la presunción de inocencia. Ese es, digamos, en términos generales. Pero en el caso de Lozoya ha sido una novela policíaca, o sea, un libro semanal de esos del libro vaquero y de esos, ¿se acuerdan que había antes, no? Ha sido una entrega durante cuando menos 3 meses, fácil, o sea, julio, agosto y septiembre, era una entrega, una filtración, una entrevista, dijo el hermano, se filtró el documento, se filtró otra parte del documento, se filtró una parte de la acusación, se filtró una parte. Y entonces ha sido prácticamente, yo no sé qué parte del porcentaje, de la investigación se haya hecho ya pública o se haya pasado a los medios de comunicación, pero hay buena parte que ya está de carácter público. Sobre esa parte, cuando menos, la que ya se hizo pública, tendríamos que tener la certeza de la Fiscalía General de la República de qué está haciendo con esa parte pública. Si hay otra parte que no puede todavía revelar por la propia investigación, estoy de acuerdo. Pero en esa parte que ya ha sido pública tendríamos que saber, y claro, digamos, me parece interesante que el propio presidente, entre sus múltiples ocupaciones, pues ya diga también, oye, Hertz, pues ahí te encargo, ¿no? O sea, un poco como de, oye, pues está muy bien que sí seas honesto,
pero la honestidad, si no da resultados en tu encargo y en tu chamba, pues no nos ayuda de mucho. O sea, a la población nos puede dar la idea de que Hertz es honesto, alguna parte de la población, a mí en lo personal no, pero alguna parte de la población lo pueda creer, pero a mí la honestidad me está funcionando para bajar los índices de impunidad, atacar la delincuencia, combatir la corrupción, combatir a los grupos de delincuencia organizada, no. Entonces, pues esa honestidad no se traduce en una efectividad. Y sobre lo que preguntaba justo Federico, efectivamente se puede hacer ya una imputación en primer momento, se puede pedir un periodo de investigación complementaria al juez de control, es decir, que la Fiscalía siga integrando 2, 3, 4, hasta 6 meses más. En algunas excepciones se puede pedir más plazo incluso para poder seguir integrando la investigación. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí yo ya insisto en estas mis apuestas, que hay que establecer un mecanismo aquí de apuestas con mi querido Ernesto, ¿no? No va a pasar, o sea, la Fiscalía va a sentir presión para imputar algo a Lozoya, sí. Yo creo que sí. Va a imputar algo nimio, algo muy sencillo, alguna cosa que tenga que ver con alguna omisión, alguna cosa que tenga que ver que no reportó el ingreso de 3 millones a su cuenta, ¿no? Unas cosas así para que un poco se baje la presión, pero en el caso de fondo, y yo insisto en las apuestas, la Fiscalía no tiene la capacidad de investigación, de inteligencia, de procesamiento para acusar. O bien, y con eso termino la pregunta genérica, o bien la Fiscalía no quiere acusar a Lozoya. Porque recordemos que Hertz Manero y buena parte de la gente que está al interior de la Fiscalía son de la vieja estructura priista y panista, que hicieron millonarios negocios con Lozoya. Hoy puede no estar inmiscuido en algunos negocios Hertz Manero, pero durante años, yo diría décadas, se ha beneficiado de la propia estructura priista y panista a través de sus consultorías de seguridad, de sus empresas de seguridad y de sus despachos que asesoran también en seguridad. Entonces, ahí yo sí colocaría un poco el punto, no sobre el Hertz de hoy, pero sí sobre toda esta historia que tienen y mucha gente que está dentro de la propia Fiscalía que forma parte de esos grupos de poder que se beneficiaron con estos negocios. Pues mi querido fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, pues ya escuchó usted, ahí le están tocando la puerta 2 abogados con 2 observaciones sobre el caso de Emilio Lozoya, y si les parece bien, mi querido Federico y David, me gustaría pasar al siguiente tema que tiene que ver con el caso de Julian Assange, salvo que quieran puntualizar algo de manera muy breve, damos al siguiente tema. Entonces, el caso de Julian Assange, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues salió ahí ya a hacer sus declaraciones y hace una oferta que no me voy a detener ahorita ya en el video, también para que nos pueda alcanzar también al siguiente tema, pero tiene que ver con que, pues, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el segundo presidente con más popularidad y credibilidad a nivel mundial, según la encuesta de no sé quién. Bueno, este presidente, poderoso presidente mexicano, pues pide el indulto para Julian Assange y ofrece asilo político. Casi nada da instrucciones al canciller Marcelo Ebrard y dicen, bueno, pues ya estamos nada más en espera si el gobierno de Estados Unidos pues va a impugnar el fallo de la jueza que no le concede la extradición. Aquí sobre este punto, David Peña, ¿cuál es tu mirada frente al caso Julian Assange? Mira, yo ayer tuve la oportunidad de revisar una parte de la resolución de la jueza. Yo creo que ahí yo colocaría dos grandes bloques. Uno, la resolución, la resolución final que se sustenta en motivos de salud, ¿no? En una condición de salud de Julian Assange y las condiciones precarias de salud que tiene debido a tantos años de encierro, que esa es, digamos, la parte pública que sale. Pero en la parte fina de la resolución hay varios apartados que a mí me gustaron leerlo, porque justo la solicitud de extradición contra Julian Assange por parte del gobierno estadounidense se sustenta
digo, son muchas, son varias peticiones, es una gran acusación, pero en términos generales se sustenta en que con la divulgación de los cables de Wikileaks se puso en riesgo a miles de personas, sobre todo en los territorios que el gobierno estadounidense estaba ocupando, ¿no? Afganistán, Irak y otras regiones, ¿no? Incluso en la parte de Europa del Este, con la filtración de estos datos. Esa eventual o potencial riesgo en el que se colocó a las personas, la jueza hace un análisis y dice, pues es que aquí no se ha probado que ese eventual o potencial riesgo se haya probado. Eso le corresponde probarlo a un juzgado en Estados Unidos y a un jurado en Estados Unidos. Si esos documentos tuvieron un impacto en la seguridad o no, le toca igualmente acusar en Estados Unidos y hacer la acusación que hasta el momento no hay. Y eso es interesante porque la jueza coloca y dice, no hay más que presunción, no lo coloca así, pero dice, cuando el gobierno estadounidense nos pide en la extradición, que incluso hay funcionarios del gobierno desaparecidos por las filtraciones de Wikileaks, no hay una sola prueba en el documento de extradición que se acredite qué funcionario desapareció por esos documentos. Cuando el gobierno estadounidense dice que se afectó la seguridad y la integridad de decenas de personas en el territorio, no hay una sola prueba en el documento de extradición que acredite que con la filtración de Wikileaks se afectó la seguridad y la integridad de estas personas. Y el segundo análisis, que me parece igual muy interesante que hace la jueza, donde dice, al final, eso fue una estrategia de la defensa que desde mi particular punto de vista me parece que es muy buena. La defensa dice, a ver, lo que hizo Julian Assange es abrir los cables de Wikileaks y mandar un tweet y decirle a toda esta red, oigan, aquí están los cables, si ustedes los quieren ver, pues entren a verlos y los empiezan a bajar y analizar. Eso fue lo que hizo The Guardian, que fue el primer medio internacional en bajar y en publicar los cables. La jueza dice, luego entonces, ¿de quién sería la responsabilidad de la divulgación? Pues de cada uno de los medios que entraron a ese sitio, que descargaron los cables y que la difundieron, no de quien da el acceso. Y ese es igual muy interesante porque dice la jueza, el castigo o la sanción por haber filtrado los documentos ya se hizo en Estados Unidos con Chelsea Manning. Ahí hay una sanción, ¿sí? Ahí fue una sanción por haber extraído los documentos. ¿Qué hizo Julian Assange? ¿Los hizo públicos? En estricto sentido, no. Los coloca en un sitio y difunde la liga para que quienes quieran entrar los difundan. Y eso en términos de estrategia legal no es menor, insisto, porque él no está acusado de la difusión de los documentos. Quienes difunden son los medios. Y entonces ahí la jueza también se mete en el análisis y dice, bueno, pues aquí me están diciendo que él difundió. Pues no difundió, él subió un tuit y les dijo, ahí están, a ver quién quiere entrar. Y obviamente entraron millones de personas. Pero bueno, y el último punto es que entiendo yo que la jueza se va por la parte de salud y de justificar la salud, pues porque siempre sigue siendo Estados Unidos, ¿no? O sea, tiene un peso internacional, tiene un poder a nivel internacional. Yo creo que la jueza hace estos razonamientos finos en la resolución, pero no, públicamente no le pega al gobierno. Dice, pues no te lo doy por razones de salud, y esto último que decidió el día de ayer o hoy en la madrugada de no darle la libertad provisional o la libertad condicionada, es precisamente, y ahí sí tiene justificación, porque la decisión de ella misma no está todavía firme, digamos, en términos jurídicos, es decir, todavía se puede impugnar por los Estados Unidos, y ella dice, pues hasta que no quede firme, o sea, hasta que no otro tribunal o una sala de apelaciones en Londres ratifique mi decisión, que confirme mi decisión, pues el señor sigue sujeto en prisión preventiva hasta que se resuelva. Yo consideraría, y con eso termino, que se va a confirmar la decisión que tomó la jueza, y si así es, se puede volver a solicitar ya la libertad de Julian Assange. Ya que venga a México o acepte la invitación del presidente, y ese es otro cantar, ¿no? Pero hasta ahí quedaría el primer capítulo. Órale, gracias, mi querido David Peña. Federico Anaya. De entrada, gracias a David por habernos resumido argumentos de la defensa y argumentos de la acusación estadounidense. Yo tuve muchísimo más suerte cuando empecé a revisar hace bien poquito el texto que nos recomienda David, y yo supongo que Rompeviento lo va a poner a disposición. Es un texto, el documento está numerado, cada párrafo lleva un número.
Y a mí lo que soy feliz porque tengo suerte es que caí en el párrafo 50, página 21, que es donde la jueza está analizando si hay alguna razón política por la cual no conceder la extradición. Y ahí me vine yo a enterar que Estados Unidos e Inglaterra tomaron la decisión recientemente, o sea, año 2005, 2009, algo por el estilo, de eliminar la posibilidad de detener una extradición por razón política. Eso es una decisión ultra conservadora. Y la juez dice, a ver, la defensa dice que en realidad estamos ante un caso político, que yo creo que es un caso político, completamente político, por muchas razones, pero también por las que nos dijo ahorita David. Lo único que hizo este hombre fue poner a disposición una información que ya estaba en público, de tal manera que mucha gente podía leerlo. Entonces, en ese sentido, Juliana Sánchez está haciendo una labor de reportero, y por eso es que se le ha defendido como un practicante del periodismo. Y castigarlo, en realidad es un castigo político. Sin embargo, y esto es una cosa bien interesante de esta resolución, la juez dice, yo no puedo detener la extradición por razón política. ¿Por qué? Porque una ley del Parlamento eliminó la protección política. Es decir, Estados Unidos e Inglaterra se pusieron de acuerdo para que en materia de extradición no se pueda usar la protección política. Y eso es una cosa terrible, monstruosa. Es más, ya cuando lee uno de estos párrafos del 50 en adelante, uno entiende por qué la juez tiene que poner mucha más atención en la cuestión de la salud, porque ya no hay manera de proteger políticamente a alguien que ejerció su libertad de expresión. Ahora, pensemos, lo peor, que esto, dice la juez, es una tendencia general, porque la defensa todavía argumentó y dijo, a ver, es cierto que ya no está la protección política en el Tratado de Extradición de Estados Unidos-Gran Bretaña, pero los tratados internacionales todavía la tienen. Bueno, la juez en ese punto es ultra conservadora, ¿eh? Dice, los tratados internacionales no son ley en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Uf. Entonces, lo que yo tengo que aplicar es la ley, 1. Y 2, es cierto, porque lo argumentó Estados Unidos, que el Parlamento británico tomó la decisión política de quitar la protección política. Por lo tanto, yo no puedo detener la extradición por esa razón. Es una muy buena sentencia, a mí me encantó, nada más pude checar esta parte y agradezco a los ángeles jurídicos que me guían, que haya caído yo en ese pedacito, y le agradezco otra vez a David que nos haya explicado los argumentos, otros que están en la resolución. Pero vale la pena, lenguas indígenas y el español se van a volver lenguas nacionales y las vamos a meter en la Constitución. Por cierto, deberíamos poner las 69 lenguas indígenas, el español y el inglés, porque tenemos alrededor, mínimo por lo menos, 5 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos cuya lengua principal es inglés. Tenemos que leer en inglés para entender estas cosas que están pasando. Pero léanla, vale mucho la pena. Y aquí un pequeño golpe de un detalle que dijo hace rato David. La política existe siempre y hay que respetarla, aun cuando sean los miserables fascistas en la derecha los que la usen. Porque es lo único que nos va a salvar a todos. No es una tontería que la gente se manifieste, que entre a los espacios públicos y que diga y haga todo lo posible por defender sus ideas. Pero lo que importa es que al final de cuentas las instituciones sean capaces de procesar las cosas. La resolución de Sánchez es una maravilla. Y ahí, mi comentario sobre la decisión del presidente López Obrador es que bueno, porque lo que nos recordó es que es un asunto político, y en vista de que lo político ya no se puede discutir en la extradición, qué bueno que nos lo recuerda el presidente de México, de que esto es un asunto político. Y suscribo todo lo que dijo David en materia de este hombre lo único que hizo fue poner a disposición lo que ya era público. Es político, es nosotros hablando de los temas. Ya, pues gracias, mi querido Federico. Y sobre esto mismo que está planteando Federico, David,
Esta eliminación de la protección política en ese tratado de extradición entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y pensando en los elementos con los que sí es posible impedir la extradición, ¿es suficiente el tema de salud? ¿Qué otros elementos desde tu punto de vista son elementos sustantivos o fundamentales para impedir la extradición de Assange a los Estados Unidos? Digo, previendo que el gobierno de los Estados Unidos va a impugnar. Mira, yo creo que varios de los argumentos que tiene la defensa, sin meterme aquí a hacer el análisis exhaustivo, uno de ellos es que la defensa de Julian Assange fija que no hay condiciones en Estados Unidos para que se realice un juicio justo o un juicio imparcial, que es un primer requisito, una primer condición para poder juzgar a una persona de acuerdo al debido proceso, los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y la defensa alega en varias partes de su defensa, de sus escritos de defensa, perdón, precisamente que Julian Assange ya ha sido públicamente defenestrado y públicamente castigado en Estados Unidos, ¿no? Como responsable de las filtraciones y como responsable. Entonces, que cualquier jurado o cualquier persona que llegue a conformar un jurado no podría, lo voy a hacer con doble negación, a ver si se entiende, no podría no estar influenciado por todos estos años de bombardeo mediático que se ha hecho en contra de Julian Assange. Una de las prerrogativas, digamos, que se pide, uno de los requisitos o de las condiciones que se pide en el caso de los jurados en Estados Unidos es que no tengan influencia externa, es decir, que no vean los noticiarios, que no tengan acceso a los periódicos, que no tengan, para que no se dejen influenciar por la opinión pública para que ellos puedan emitir su opinión, y que solo tienen que estar en torno a lo que se expresa en el desarrollo del juicio para poder tomar una decisión. En este caso, una parte de lo que argumentan sus abogados, y yo coincidiría con ellos, es decir, no hay persona en Estados Unidos que no haya conocido toda la arenga de acusaciones que se ha hecho contra Julian Assange. Es decir, pensar que van a llegar 12 personas al jurado, 10, 11, dependiendo del estado de la acusación, que lleguen como en abstracto a decir quién es Julian Assange y qué hizo para ver si es responsable o no, es absurdo. Y eso es un poco, sí tiene que ver con una naturaleza no tan política, como dice Federico, justo, no está este impedimento político, pero la defensa lo argumenta. No lo retoma la jueza, lo mencionan varias veces, no lo retoma, pero ese me parece que es un argumento muy importante también ahora en la segunda instancia o en la sala penal que vaya a revisar la decisión. Y el otro tiene que ver, y insisto, no es menor, con el alcance de la difusión de los contenidos de la información. Estados Unidos, al no haber probado que se haya afectado personalmente a X, Y, Z, tal persona del gobierno estadounidense que trabajaba en estos operativos o que trabajaba en campo y que se vio afectada por la filtración, no hay un daño como tal por la filtración en sí misma. Y no sé si me explica, aquí son varios momentos. La extracción de la información que hizo Chelsea Manning, la extracción de la información, ¿eso es una afectación? Sí, a la seguridad, a los protocolos de seguridad, de defensa. Ahí hay un daño. El que Chelsea Manning se los haya pasado a Julian Assange, ahí puede haber, ¿no? Ahí puede haber otro momento. Y el que Julian Assange los haya subido, ¿no? O puestos a disposición es otro momento. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer, como es un delito, digamos, de este carácter internacional, se tiene que ir realizando momento a momento. Y ahí me parece que va a ser muy importante, con esta exactitud que está teniendo la jueza y que creo que va a tener la sala, va a decir, no hay una responsabilidad en el caso de Julian Assange por extraer los documentos, por afectar la seguridad nacional, por hackear, porque eso no lo hizo él, lo hizo otra persona que ya está compurgando una sentencia en Estados Unidos. Él lo que hizo fue, insisto, esta parte de poner a disposición los documentos. Y ahora, la puesta a disposición de los documentos, y con eso cerraría, retomo lo que decía Federico, es un ejercicio de publicidad de esos documentos. Podía haber resguardado, incluso Julian Assange lo reconoce en su defensa, varios de los documentos que ellos consideraron sensibles no fueron públicos. Hay muchos de los cables todavía de Wikileaks que sí son mucho más sensibles en términos de información de seguridad nacional que no fueron hechos públicos. Los 121,000, 124,000 cables
son desde la calificación del equipo de Julian Assange que no afectaban aspectos sustantivos de seguridad o de vida o de riesgo de vida o muerte, ¿no? Hay un paquete todavía, incluso Julian Assange en algún momento amenazó con hacer pública esa parte, si no se, creo que ya era el 3er o 4º año cuando estaba en la Embajada de Ecuador, que dijo, si no me quitan la acusación, yo también los voy a hacer público, y la propia defensa se le decía, pues, si los haces público te va peor, ¿no? Entonces, se contuvo ahí para no hacerlos públicos. Yo creo que todos esos argumentos me parece que van a ser estudiados en la sala cuando el gobierno de Estados Unidos apele esta decisión. Gracias, mi querido David Peña, en brillante exposición ahí también, mi queridísimo último hombre Malboro. Federico Anaya, para cerrar este tema, me quedo pensando en uno de los elementos que decía ahorita David, que palabras más, palabras menos, ya me corregirá el propio David, era que Julian Assange ya había sido lo suficientemente castigado y expuesto de muchas maneras en los Estados Unidos, y aunque esto no lo dijo, también pues por esta exigencia del gobierno de los Estados Unidos, pues tiene mucho que ver en la relación de que haya estado pues encerrado en una embajada de Ecuador durante no recuerdo cuánto tiempo, y que esté encerrado, pues sea en una embajada, sea en una cárcel, pero que haya estado recluido en un lugar o en otro. Y me quedo pensando en el caso de Rafael Caro Quintero en México, que estuvo preso 27, 28 años, estuvo preso, finalmente sale y el gobierno de Estados Unidos dice, hey, yo lo quiero por acá, porque tiene que pagar penas que pues por el supuesto crimen que él cometió con este agente de la DEA, Camarena. Es decir, aquí es el caso también de un personaje que también fue detenido en México y que fue detenido por ese crimen, entre otros, y que purgó una condena de 28 años y que pues de una u otra manera pagó. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos sigue exigiendo ahora una extradición para que ahora pague en los Estados Unidos. ¿Aplica? ¿Tiene alguna similitud ahí o una relación este tipo de criterios que puede tener un gobierno como el de los Estados Unidos para hacer ese tipo de exigencia? Creo que sí, el caso es comparable, pero yo creo, agarraría primero una cosa que nos dijo David. Es creíble que en el proceso penal contra Julian Assange en Estados Unidos vamos a encontrar 12 personas ajenas al caso que sean capaces de tomar una decisión razonable sin tener un prejuicio en contra o a favor del acusado. Y la respuesta obvia es que no, porque el gobierno de Estados Unidos demonizó tanto al acusado, Julian Assange, que vas a tener dividido, si haces bien el jurado, 6 que lo quieren linchar y castigar y 6 que lo quieren liberar como héroe de la libertad de prensa. Entonces no va a haber manera de que haya un juicio razonable. Esto es un problema de estrategia. El de Caro Quintero, el caso, puede ser interesante porque yo creo que en Estados Unidos no vamos a encontrar un jurado que tenga ni siquiera 6 personas que quieran proteger a Caro Quintero, porque Caro Quintero no es héroe de nada. Es un asesino y es un narcotraficante. Punto. Pero eso precisamente hace todavía más difícil que haya un juicio justo, porque entonces vas a tener 12 jurados en contra. Hay un precedente político y que se parece mucho más a Julian Assange. En los años 70, un funcionario académico filtró, de hecho, él, un amigo suyo y su hijito adolescente, se fueron a sacar copias de algo así como 7,000 páginas de un informe acerca de Vietnam. Y sacaron copias y copias y copias, algo así como 20 ejemplares de las 7,000 páginas, y los fueron repartiendo primero a senadores y diputados y luego a periódicos. Bueno, este señor, que era un funcionario académico de una agencia de los Estados Unidos, cometió el delito de sustraer la información que no había sustraído y lo acusaron.
Y ocurrió una cosa de lo más extraña en ese juicio. Estaba acusado frente a un juez federal en California y Nixon, que era el presidente de esa época, esto es el caso de los papeles del Pentágono, viaja a California desde Washington, invita a comer al juez federal que va a juzgar a este hombre y le dice, frente a 2 testigos casi, usted tiene que condenarlo. Bueno, cuando esto se publica, es un escándalo y el sistema judicial, el Poder Judicial americano, recibe una queja de que eso no va a ser un juicio justo, ¿verdad? Es más, creo que fue el mismo juez el que le reportó a la judicatura americana que, oigan, vino el presidente y me dijo que tengo que condenarlo. Y la resolución judicial americana fue interesantísima. Echó atrás todo el juicio con el argumento de que no es posible hacer un juicio justo en estas condiciones. Porque si tiene un acusado, el que sea, aunque sea culpable tal vez, tiene en contra al presidente de los Estados Unidos, no hay manera de que haya un juicio justo. Y como no hay manera de que haya un juicio justo, yo no voy a juzgar. Y lo liberaron. Es Daniel Ellsberg. A ver, definitivamente eso no va a pasar nunca con Caro Quintero, pero también es un problema. O sea, ¿cómo haces un juicio justo? Contimás con que el aliado geopolítico de Estados Unidos ya castigó a Caro Quintero por los mismos hechos y ya lo tuvo en prisión 28 años. ¿Me explico? Ahí hay que discutir jurídicamente la cuestión de la extradición, porque tú no puedes castigar en serie, primero en México, luego en Estados Unidos, y luego cuando pasen otros 30 años, y si Caro Quintero todavía vive, entonces que lo castigue Canadá, otros 30 años. Si ustedes se fijan, el tema roza en el ridículo, pero sí me parece que son temas que nos obligan a la reflexión. Ahora, es distinto, porque yo no veo entre la sociedad civil decente de nuestros 3 países, en la América septentrional, nadie que vaya a levantar la voz defendiendo a Caro Quintero, pero sí a Ellsberg en los años 70 y a Sancho hoy en día. Entonces, es un tema, Ernesto, me parece muy claro lo que dices. Y sí, vale. Ya, gracias, mi querido Federico. Pues David y Federico, prácticamente se nos está acabando el tiempo para abordar el otro tema que tiene que ver con el apagón de la Comisión Federal de Electricidad. Así que ahí te voy a pedir, mi querido Luis Enrique, si puedes avisarle ahí a los invitados que vamos a entrar retrasados unos 10 minutitos y nos dan chance para poder nada más abordar rápidamente este tema. Entonces, si les parece bien, vamos a ver el video de la Comisión Federal de Electricidad, lo que dijo el presidente López Obrador a propósito de esta misma periodista veracruzana que le hace el señalamiento sobre, pues en un documento, pues fíjese nada más, apócrifo, de la Comisión Federal de Electricidad, casi nada. Así que vamos a escuchar lo que responde el presidente López Obrador y regresamos a comentarlo para cerrar la mesa con los queridos abogados. Presidente, buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, la Comisión Federal de Electricidad acaba de reconocer que el documento que se presentó precisamente para dar a conocer las causas que provocaron el apagón masivo el año pasado, sí es falso, tal como se había, señalado en su momento por el gobierno de Tamaulipas. De hecho, el propio titular está ya haciendo las investigaciones pertinentes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si en esta situación, al ser un documento falso, que no, digamos, que supuestamente se daba ahí las causas de este apagón, ¿será conveniente nuevamente hacer investigaciones y poder saber realmente qué es lo que sucedió con este apagón y a lo mejor pensar si pudiera repetirse nuevamente? Bueno, pues yo creo que es bueno reconocer que se cometió un error, o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente
Entonces, que la Comisión Federal siga llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas. De lo que estoy seguro es de que no va a repetirse, porque independientemente de lo que haya originado el apagón, el sistema eléctrico está funcionando bien. Son, ya lo he dicho y lo repito, muy buenos los trabajadores electricistas, los técnicos, y los que quisieran que fallara el sistema eléctrico constantemente, por eso hubo tanta publicidad sobre este caso, pues son los que han apostado a la privatización de la Comisión Federal de Electricidad y también los que apuestan a que nos vaya mal como gobierno. Pero qué bien que se tiene capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia. Ese es un distintivo de este gobierno. Además, así tiene que ser un gobierno democrático. Tener capacidad para rectificar y decir la verdad, siempre. Entonces ahora va a corresponder a la Comisión Federal de Electricidad aclarar si no fue lo que al principio sostuvieron, porque este documento es apócrifo. Entonces, que den la explicación qué fue lo que causó el apagón. Y adelante. Bien. Antes, pues no cambiaba nada, ¿no? O sea, antes había silencio por completo, ¿no? David Peña, ¿cuál es tu mirada frente a esto que sucedió con la Comisión Federal de Electricidad y los dichos del presidente? Uy, ¿qué te digo? Mira, Bueno, mira, por lo menos ya te reíste, porque aquí la gente está diciendo que te ves estás muy serio. triste, que te ves serio, que no sé qué. Estoy cansado. El sol me agotó, me fatigó el sol. El sol de Cipolite, ok. Bueno. No, mira, yo creo que, o sea, no hay forma de cómo defender a CFE, ¿no? No hay forma en este caso en particular, ¿no? El presidente dice, antes no se hablaba con la verdad, ahora se habla con la verdad. Pues no, pues digo, tan es así de que tuvieron que falsear un documento, quién sabe quién, que tampoco creo que, o sea, la CFE, la institución de CFE, la empresa paraestatal ahora ya transformada, ¿no? De repente alguien le diga a Comunicación o a Bartlett, oigan, fíjense que aquí tengo un documento, súbanlo. Sí, claro que sí, lo agarran, lo suben. O sea, eso no fue quien hizo el documento, quien falseó el documento. Hay toda una cadena de responsabilidades, uno. Dos, si lo que se tiene que explicar es un tema de algo muy complejo, que a mí me tocó en algún momento hacer estudios y de cómo está el sistema de interconexión mexicano, el sistema eléctrico, porque en alguno de mis años pasados, y todavía sigo siendo, pero abogado de la Red Nacional de Resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica. Entonces nos tocó en algún momento hacer estudios y análisis para ver cómo estaba el sistema eléctrico mexicano. El sistema eléctrico mexicano es el único en el mundo, no sé si haya otro más, que tiene una única interconexión. Es decir, todo el sistema está interconectado, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos o en otras partes del mundo, donde las regiones tienen una generación, producción y consumo, y esas regiones están a su vez interconectadas a un sistema nacional. En el caso de México, no. La energía que se produce en Chiapas es la que se está consumiendo en Baja California en el mismo momento, porque no tiene una capacidad de almacenamiento. No voy a meter a la parte técnica, simplemente decir que hay una infraestructura muy complicada para poder entender qué fue lo que pasó. Me parecería, y creo que eso sería lo más digno, que la CFE pudiera salir a decir, a ver, pasó esto, déjenos ver qué pasó, ¿no? Dejen estudiar qué pasó,
Hubo un incendio acá, pudo haber afectado, pero además hubo otra cosa de generación, de voltajes, déjenos 2, 3 días, 5 días, y salimos a explicar a ciencia cierta qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? Al contrario, la CFE se deja llevar por la presión en Twitter, se deja llevar por la presión de algunos actores políticos y sale a decir que entonces pasó y que quemé y el documento y entonces los pastizales. Y ahora ya solía decir que no solo eran los pastizales, sino la producción temporal, que la producción temporal aleatoria de los productos privados, eso afectó la red del sistema. Entonces está metiendo más bolas, está haciendo más bolas en el engrudo, y yo ahí sí diría, es indefendible la posición de cómo salió la Comisión Federal de Electricidad. O sea, más allá de los bemoles o de las aristas o de las cuitas que podamos tener con el director, Bartlett, ¿no? Que tiene ahí también ya toda su historia, más allá de eso, y su familia, y los negocios, y todo lo que tiene, sus varias propiedades también, más allá de eso, sin meternos a ese análisis, en este particular capítulo, actuó de forma pésima. Ahora con este documento el presidente sale un poco ahí a lavar la cara, a decir, bueno, qué bueno que reconocieron que fue apócrifo. No, pues lo bueno hubiera sido que dieran una explicación clara, cierta, científica, que no falsearan documentos y mucho menos que engañaran a la población. El salir a reconocer sí engañé a millones de mexicanos, a mí no me parece, y ahí sí difiero con el presidente, que sea un acto de honestidad. No, el acto de honestidad era no fabricar el documento, no publicar un documento falso y dar una explicación clara a la ciudadanía. Nada de que antes se hacía de otra forma y ahora somos mejores. No, pues si lo que están haciendo es falsear documentos. Eso, toda proporción guardada, pero eso se hacía antes y pues ahora lamentablemente se sigue haciendo. No, en este caso en particular, insisto, que además es un caso que afortunadamente no pasó a mayores, es decir, no provocó afectaciones a la vida de las personas, no se suspendieron servicios básicos en hospitales ni nada, afortunadamente, pero sí fue un apagón, insisto, no es privativo de México, ocurre en todas las partes del mundo, puede ocurrir muchas veces por el propio sistema, pero el que nos pretendan engañar desde la CFE y que ahora ese engaño, el presidente diga, bueno, pues sí nos engañaron un par de días, pero ya nos desengañaron, entonces vamos a ver qué pasó, me parece que es muy, muy mala actuación tanto de la CFE como de la declaración del presidente. Gracias, mi querido David Peña. Federico Anaya, en 2 minutitos, mi querido Federico, una valoración también sobre este apagón, particularmente, además de que, pues no es que salió voluntariamente la Comisión Federal de Electricidad, sino cuando lo expusieron que estaban mintiendo, pues es que se vio obligado a decir, pues, ups, perdone usted, ¿cuál es tu mirada, Federico Anaya? A ver, hemos visto en las últimas décadas una serie de películas americanas que se llaman Die Hard. Las malas costumbres mueren difícilmente. Esa es la idea, Die Hard. Y la CFE, tiene toda la razón, David, hizo lo que estaban acostumbrados a hacer. Decir, esta es mi verdad oficial, completita, completa, y la realidad tiene que cuadrarse con eso. El único problema es que en democracia eso no va a ocurrir. De entrada, deberían haber pensado que el gobierno de Tamaulipas es un gobierno panista y que si no hubiera sido falseado el documento, en una de esas, hasta nada más por llevar la contra, dicen que está falseado. Entonces es una tontería, es un pésimo arreglo. Sí. Lo que hay que hacer, es decir, hay, como ya lo dijo David, hay muchas hipótesis, A, B, C, estamos investigando y luego decirnos qué pasa. No se pueden tardar 3 años en decirnos, tampoco, pero hicieron mal. Ahora, lo interesante de la declaración del presidente es, en democracia, ustedes me preguntan, yo contesto, y ustedes van a poner en cuestión todo lo que está haciendo el gobierno, y de eso se trata precisamente. Porque tampoco es que las cosas milagrosamente se van a arreglar y todos van a ser ángeles. No, va a haber demonios y va a haber pendejos, perdón por la expresión, va a haber errores y se tienen que evaluar y castigar. Y yo creo que lo que ya ahorita está otra vez atrasándose es que la CFE anunció hace como 2 días que iba a presentar también su denuncia en contra de la falsificación del documento y no lo ha hecho, que yo sepa. Solamente tenemos la denuncia del gobierno de Tamaulipas. Ahora, tenemos en serio que discutir el asunto de la interconexión, porque estaba arreglado el asunto para favorecer a las
empresas más modernas y más limpias, con el problema de que cuando nos baja la presión, no tienen suficiente potencia para sostener el sistema. Eso hay que discutirlo, es muy complicado, pero qué bueno que vamos a empezar a discutirlo a partir de este desastre, porque es un desastre. Pues gracias, mi querido David Peña, Federico Anaya. Rápidamente leo unos mensajitos antes de irnos. Sí, antes de los mensajes, 2 aclaraciones. Jesús Zamora puso en el chat que Baja California no estaba en el sistema de interconexión mexicano. Me quedó la duda, me metí a buscar justo la referencia. Y la referencia de la CENER es que dice el Sistema Eléctrico Nacional de Interconexión abastece a 128 millones de mexicanos que habitan en los 2 millones de kilómetros cuadrados en el país. Es decir, el Sistema de Interconexión Nacional cubre a todo el país, solo por el comentario de Jesús Zamora, que nos decía en el chat que Baja California no estaba integrado al sistema. Igual ahí está la aclaración de CENER, que sí está integrado en el sistema. Ok, he respondido ahí el comentario que hicieron aquí por parte de la audiencia. Ámbar Naroa, qué interesante explicación de Federico, muchas gracias por ilustrarnos. Santa Ruiz, pues CFE debería decir la verdad, con una estructura obsoleta, con tantos años de abandono, es un milagro que no suceda otra cosa. Por cierto, ahorita que ella comenta eso, yo creo que es un error del presidente que ande diciendo que no va a volver a suceder ningún apagón. Correcto. Bien Me dicho. parece muy aventurado. Joshua Kiesler Díaz, en política, cabalgar entre contradicciones es tan normal, solo es cuestión de aceptarlo. Güey Rotador, Rotador, hace mucho que no te leíamos por acá. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, nos dice desde Suiza. Gracias. Roberto Morales, Luis Velasco, solo la península de Baja California no está, ese es el que decías, no está integrada a la red eléctrica nacional, pues ya te corrigió aquí David Peña, mi querido Luis Velasco. Vallanín Jiménez, ya que se vaya Bartlett, San Juana, Frausto y Jiménez Pons. José Herrera, con el apagón, ¿qué cosas suceden? Es un maestro el presidente Obrador al actuar con la prensa. Angélica Baquerier, hola comunidad Rompeviento, aquí llegando a nuestro programa favorito. Micaela Reyes, viva la democracia. Arletich, buenas tardes a los rompevientos de la tarde, sanos y que los vea a todos. Saludos. Claudia de Lara, ¿por qué siempre toman cuestionamientos como ataque? Carmina Hernández Covarrubias, cuando en la mañana AMLO comentó lo de Hertz, pensé, ya que pongan ahí a Federico, Oley. Yo me sumo a la posición de la audiencia. Yo no pondría a Federico, yo pondría a David Peña, fíjese. Sí. Mucha más experiencia penal. Sí, más experiencia penal. Otro de los comentarios, Ernesto, de Claudia de Lara, justo, decía que nos había pedido a los Reyes Magos que le llegáramos a ella y que no llegamos. Entonces, pero después hace un bonito comentario y dice, como no me llegaron, voy a comprar boletos para la segunda rifa de Rompeviento para que me toque la convivencia con los abogados. Y ahí yo me puedo hacer el comercial, ¿no? Para la segunda rifa de Rompeviento, justo que incluye la tertulia con este trío raro. Maravilloso. ¿no? Maravilloso, sí. Este trío maravilloso para que se sumen. Yo ahí hago el comercial, obviamente, ¿no? Para que podamos sumarnos a esta segunda rifa de Rompeviento también. Claudia de Lara, hay que comprar boletos, ojalá te toque. Órale, pues gracias. Pues ya no me da tiempo para leer más, ya hice esperar aquí a los invitados que vienen.